AI is transforming the world, and data is the fuel of AI. Microsoft Fabric helps you activate your data for AI innovation by bringing all your data and analytics into a single SaaS experience. With Fabric, you can connect data from anywhere and establish a trusted data foundation for your analytics. Unify your analytics on a single platform with tools tailored for every data professional. Empower every user with insights in the apps they use every day. And use Copilot to accelerate productivity and help everyone get more from their data. And now, Fabric is becoming even more powerful. The new real-time intelligence workload revolutionizes how you ingest, transform, query, and act on high-volume, high-granularity data. At its heart lies the Real-Time Hub, a central point for managing events from diverse sources, helping drive better decisions in real time. Developers can use the new Microsoft Fabric Workload Development Kit to design and build Fabric workloads and offer them via the Azure Marketplace. And they can take advantage of the new API for GraphQL and user data functions to expose data sources externally and build data-centric apps more efficiently. Copilot in Fabric is generally available, helping everyone explore their data and get more done. Finally, with AI skills, you can ask questions about your data in an easy-to-use conversational experience without any setup or configuration. All your data, all your teams, all in one place. This is Microsoft Fabric. Venga, perfecto. Pues doy paso a Beatriz y Ariel con uno de los temas también súper importantes de hoy, que nos van a intentar explicar de forma amigable toda la parte de data y, como dice su título, sin datos no hay IA, gobierna tu plataforma de datos inteligentes. Vamos a por ello. Vale. Bueno, lo primero es tener conciencia del mundo en que estamos viviendo actualmente, que es un mundo rodeado de datos. Tenemos información por doquier. Para ser un poco distinta la presentación, vamos a simular de que estos son datos, ¿vale? Y vosotros sois productores de la información. Voy a repartir estas fuentes. Tenemos una por aquí, tenemos otra por aquí, y mi compañera Bea pues, va a tener otra. Entonces, ya tengo la información, tengo mis orígenes de datos. Como decía, estamos rodeados de datos. Entonces, yo quiero crear una solución. Tengo una empresa, tengo unos objetivos, quiero consumir esa información que está distribuida en distintas fuentes. ¿Qué componentes puedo utilizar? Pues tenemos una suite, un ecosistema de servicios enorme, lo cual es realmente un reto a la hora de definir precisamente los pasos o las tecnologías que vamos a utilizar para crear esta solución, para conseguir nuestros objetivos. Entonces, ¿cómo traducimos esta información o estos datos para tener una ventaja competitiva y conseguir los resultados que queremos tener en nuestra compañía? Pues básicamente es la misma frase que nos suelen decir la mayoría de CDOs, ¿vale? Queremos centrarnos en lo que es el dato como tal y no en integrar distintas piezas, un ecosistema completo, toda la infraestructura que conlleva establecer los canales de comunicación, sino que quiero ser mucho más efectivo y más productivo. Entonces, me quiero centrar en el dato que tengo como tal y poder consumirlo de manera eficiente para obtener esos resultados. Y aquí es donde entra Microsoft Fabric. Microsoft Fabric es una solución integral que permite precisamente a las organizaciones aprovechar al máximo todos los datos y sobre todo acelerar la parte de innovación en el mundo que estamos viviendo de inteligencia artificial. A través de OneLake, básicamente rompemos esas fronteras o esos límites que digamos que te impedían interactuar con múltiples orígenes de datos de forma distribuida, como hemos visto en este ejemplo. Y sobre todo, por ejemplo, en distintas nubes, una solución empresarial a día de hoy, probablemente tengamos múltiples nubes, múltiples plataformas, múltiples sistemas, cada uno es un origen de datos, y quiero simplificar la forma de interactuar con esa información pues, a través de OneLake dentro de un sistema unificado de la información. Hay un concepto también de cómo interactuar con esta información a través de shortcuts, que básicamente lo que hacen es permiten que el dato siga residiendo en su origen, a diferencia de las clásicas ETLs, que teníamos que buscar el dato, copiarlo y traerlo y luego procesarlo, pues estos shortcuts precisamente permiten esa interacción de manera mucho más simple y mucho más eficiente. Y como parte de nuestra plataforma de datos inteligente,
por supuesto, tenemos una responsabilidad con toda esta información, con todos estos datos que tenemos, que aparece también la parte de Microsoft Purview, para precisamente explorar, gobernar y securizar nuestra información. Y mi compañera Bea va a comentarnos un poco más sobre Purview. Pues en Purview también estrenamos una nueva plataforma de datos unificada. El nuevo Microsoft Purview nace de la fusión de Azure Purview y el antiguo Microsoft Purview, que solo cubría la parte de las aplicaciones de 365, convirtiéndose así en la suite por excelencia de soluciones para el gobierno del dato, la seguridad del dato y el cumplimiento de todos nuestros datos, independientemente de dónde vivan, ya sea en 365, en mis sistemas on-prem, multicloud, aplicaciones SaaS y, por supuesto, en nuestros datos de Fabric. Entonces, como ves, Ariel, Purview puede gobernar los datos de muchas fuentes distintas. Y esto que nos cuentas de Fabric tiene muy buena pinta, pero ¿significa que tengo que mover todos mis datos a Fabric? ¿Qué pasa con las soluciones de datos que ya tengo desplegadas en mi compañía? Pues precisamente es una buena pregunta. Antes comentaba Microsoft Purview en vez de Microsoft Fabric, porque precisamente van muy de la mano. Decías que tienes todos tus recursos ya controlados y gobernados con Microsoft Purview. Básicamente Fabric es otro punto de acceso a la información. Entonces, si ya tienes eso creado, añades Fabric dentro de Microsoft Purview para gestionar lo que sería ese punto de acceso, pero ya el resto, digamos los perímetros de gobierno y de control del dato que tienes, siguen iguales. Precisamente a través de los shortcuts que comentaba antes, como la residencia se mantiene en el estado original, no tengo esa copia, no tengo que llevarme toda la parte de gobierno o la lógica que tengo implementada aquí y replicarla aquí, sino que simplemente tengo un punto nuevo de acceso que es Microsoft Fabric, en el cual voy a gestionar esta parte digamos, de consumo de la información y va a estar gobernada por Microsoft Purview. Y voy a retomar el punto de los shortcuts. Sobre todo para que veáis un poco el concepto de shortcuts y esta parte de residencia original del dato sin tener que copiarlo. ¿Cómo funcionan unos sistemas de integración clásicas, unos pipelines? ¿Vale? Pues básicamente antes de repartir unas pelotas con información, yo soy un motor de integración porque necesito unificar los datos dentro de mi plataforma para poder consumirlos. Entonces, ¿cómo lo haría? Pues voy a simularlo. Me voy corriendo. ¿A dónde está la primera pelota? No, que es mío. No me la quiere dar, pero bueno. Voy a la segunda y voy a la última. Y esto, básicamente, me ha dado hasta dolor de espalda. Estoy cansado. Pues básicamente ese es el esfuerzo que tienen que hacer los motores de integración. Entonces, yo tengo ahora 1, 2 y 3. Ahora puedo hacer mi analítica. Por ejemplo, ¿cuántos, no sé, coches he vendido? Pues he vendido 6. Y el concepto de shortcuts cambia. Entonces, vuelvo a repartir las pelotas. Y lo que hago es basarme en un idioma común. ¿Cuál es este idioma? El formato de los datos. Todos hablamos Delta, ¿vale? Entonces, al tener un formato homogenizado, yo en vez de ir a buscar el dato, ¿vale?, traérmelo para luego yo como motor computacional hacer el procesamiento, le digo directamente, si hablamos el mismo idioma, ¿cuál es el valor de tus datos? 2. ¿Cuál es el valor de tus datos? 2 también. ¿Cuál es el valor de tus datos? 1. Pues 1. 2, 2 y 1, tengo 5. No he tenido que moverme, ¿vale? Y ese es el concepto de shortcut. Mantiene la residencia, hablamos el mismo idioma, entonces simplemente consumo la información desde el propio motor de cómputo acercándome al dato. Y estoy recuperando el aire. Entonces, ya una vez que tenga esos datos, ya puedo hacer la parte de reporting, ya puedo montar la parte de Power BI, y no solo eso, puedo compartir esta información que ya tengo homogenizada, que todos hablamos el mismo idioma, todos hablamos Delta, con otras aplicaciones de uso cotidiano. Por ejemplo, con Microsoft 365, puedo compartirlo con Dynamics 365, Power Platform, incluso con aplicaciones de tercero como SAP o Salesforce. Entonces, básicamente, ¿qué cosa es Fabric? Fabric incorpora bajo un mismo ecosistema experiencias de Data Science, de Data Engineering, de Power BI y de Real Time Intelligence, etc. Ofrece verdaderamente lo que es una solución holística, multicloud y multiplataforma, permitiendo gestionar nuestros datos distribuidos de forma centralizada a través de OneLake. Esto permite a los ingenieros centrarse en el dato, ser mucho más eficientes, ¿vale? En vez de infraestructuras o canales de comunicación necesarios muchas veces. Nos conectamos a nuestros datos, hacemos nuestro reporting y lo presentamos. Ya está, simple y llanamente, menos complejidad, ¿vale?
También nos permite compartir nuestros resultados con otras aplicaciones como Microsoft 365, como decía antes. Pero estos flujos tienen que estar controlados de alguna manera. Y aquí es donde aparece Microsoft Purview. Nos garantiza, digamos, mantener esa seguridad durante todo el ciclo de vida, incluso compartiéndola. ¿Y por qué plataforma inteligente? Precisamente por la parte de Copilot. Copilot nos está asistiendo durante todos nuestros desarrollos. Entonces, entre la simplicidad de la aplicación más la asistencia de Copilot, la eficiencia y la productividad está garantizada. Sobre todo viviendo en la actualidad, donde ya estamos pensando en soluciones de inteligencia artificial y soluciones novedosas e innovadoras, que es esta charla. Entonces, básicamente, esto es Microsoft Fabric. Y bueno, en la demo habéis visto también que tenemos Purview Hub. Purview Hub es un portal centralizado para poder gobernar todos los datos de Fabric. Y como vais a ver aquí, pues nos va a mostrar una serie de insights de cómo se están usando mis datos o dónde está, por ejemplo, mi información sensible dentro de mi patrimonio de datos. También vamos a tener acceso directo desde aquí a todas las capacidades avanzadas de Purview, como por ejemplo pues, la auditoría, ¿no? Donde todas las actividades de Fabric se van a registrar en el log de auditoría de Purview. O, por ejemplo, la parte de Data Catalog, que es la que veis aquí. Data Catalog nos va a ayudar a hacer discovery de datos dentro de mi plataforma. Esta funcionalidad la tenéis disponible ya en la versión free con capacidades limitadas, eso sí, pero bueno, la podéis empezar a probar ya si queréis. Y muy de la mano de Data Catalog tenemos Data Map. Data Map va a crear un mapa actualizado de todos los datos de mi patrimonio que Purview va a provisionar de manera automática, de tal forma que voy a poder también hacer discovery de todas mis fuentes de datos y voy a poder ver la estructura de todos mis datos. Así es como, digamos, estructuramos dentro de Purview, pero dentro de Fabric, ¿cómo estructuramos los datos para tener un mejor control de la información? Pues básicamente siguiendo los paradigmas, digamos, de una arquitectura de data mesh. Utilizaremos el desacoplamiento que nos da Fabric a través de los tenants, a través de los dominios, subdominios, los workspaces y demás, para organizar una matriz de datos lógica donde podamos estructurar la información de forma más granular, digamos, ¿vale? Entonces, crearemos, por ejemplo, data mesh federados agrupando lo que serían los datos relevantes para un área. Por ejemplo, tengo una serie de pelotas y lo estoy agrupando dentro de una estructura para que luego sean mucho más fáciles de descubrir, para que luego las reglas se apliquen de gobierno y demás, se apliquen mucho más finas o mucho más eficientes sobre un conjunto concreto. Y sobre todo, el descubrir e interactuar con conjuntos a través de estos componentes lógicos, los datos de un departamento de marketing, un departamento de ventas, un departamento de recursos humanos, de manera más eficiente, ¿vale? Asignaremos también los roles y administradores de lo que es el concepto de dominio y delegaremos parte, digamos, de la responsabilidad o del control de gobierno precisamente a lo que sería ese dominio, ¿vale? Esto permite, sobre todo, a que cada unidad de negocio, cada departamento, como decíamos antes, sea autosuficiente o pueda definir sus propias reglas y restricciones en base a los requisitos empresariales que existan. También tendremos la parte de espacios de trabajo con dominios. O sea, es decir, yo puedo directamente, desde la parte de Admin Portal, decirle que genero una serie de dominios, en este caso Demo Domain Fabric, y asignarle a un workspace o a un workspace admin de varios workspaces, o incluso a nivel de capacity, todos los workspaces que estén utilizando ese capacity, asignarle un dominio lógico, ¿vale? Y puedo tener subdominios también, puedo hacer una serie de estructuras lógicas, ¿vale? Para controlar estos recursos y esta serie de componentes, digamos, dentro de lo que sería Microsoft Fabric. No solamente esto, sino que de esa manera, estructurando la información o los recursos dentro de Fabric a través de estos componentes o de estas opciones que decíamos antes, de tenants, workspaces, dominios y subdominios, fomentaremos lo que es el descubrimiento y la confianza de los datos a través de, por ejemplo, la parte de One Lake Hub, ¿vale? Que lo que hace es indexar automáticamente para facilitar todo lo que sería búsquedas de estos recursos, gobernanza y, por supuesto, cumplimiento de nuestras reglas y sobre todo la parte también de endorsements, ¿vale? Aquí vemos un pequeño ejemplo que con los endorsements, básicamente los propietarios de los datos pueden avalar o categorizar o certificar, digamos, puntos de verdad absoluta sobre nuestra solución. Datos que ya sabemos que son válidos y que directamente podemos ir a buscar a consumir, ¿vale?
también podemos, o tenemos dentro de Fabric, la parte de linaje y análisis de impacto. Es decir, vamos a tener un flujo end-to-end de lo que serían nuestros orígenes hasta nuestros consumidores, hasta nuestras aplicaciones, digamos, que van a consumir nuestra información. Muy interesante, Ariel, pero bueno, vamos a hablar de lo que a mí me preocupa, que es la seguridad, ¿no? ¿Qué otras capas de seguridad tenemos disponibles para datos de Fabric? Esa es una muy buena pregunta. Como observamos en esta presentación o en este slide, tenemos múltiples capas sobre Microsoft Fabric, ¿vale? Desde la parte de encriptación directamente en OneLake, protección de la información a través de Purview, auditoría end-to-end, hasta la propia seguridad de los workspaces y el inbound, outbound a través de la parte de conectividad, de tráfico. Pero ya que menciono esto de Information Protection de Microsoft Purview, ¿esto tiene algo que ver con el Information Protection de Office 365? Pues tiene mucho que ver. ¿Ves los colores que tienen las Sí. pelotas? Los colores representan las diferentes etiquetas de sensibilidad que tenemos aplicadas a nuestros datos, que son las mismas que ya tengo creadas en Office 365. Entonces puedo aplicar las mismas etiquetas. Y las rojas representan los datos confidenciales, así que yo no intentaría seguir abriendo porque no tienes acceso y no vas a poder. Ahora entiendo Pero bueno, por qué. déjame que te enseñe esto mismo en una demo para datos de Fabric. Bueno, como hemos dicho antes, ¿no? Pues tenemos todas las etiquetas de 365 automáticamente sincronizadas con Fabric para poder asignarlas a objetos dentro de Fabric. Entonces, en este caso, en un lakehouse, vamos a aplicar la etiqueta de sensibilidad Highly Confidential. Entonces, vamos a ver que automáticamente esta etiqueta de sensibilidad se aplica a todos los objetos que están asociados con ese lakehouse, como vamos a ver aquí. Hemos asociado a este y tenemos todos los lakehouse hasta el report de Power BI con la etiqueta de sensibilidad. Cuando el usuario de negocio consume el report, va a poder ver que la etiqueta de sensibilidad sigue aplicando a este contenido. Y cuando quiere extraer los datos a un Excel, va a exportar esta información, vemos que la etiqueta viaja con el contenido, de tal forma que nos ofrece una protección end-to-end de lakehouse a Office. Y con esas etiquetas de sensibilidad también podemos crear políticas de DLP o Data Loss Prevention. Estas políticas lo que pretenden es detectar la subida de datos sensibles al modelo de Power BI para así poder notificar por dos vías. Una al usuario de negocio de la presencia de este tipo de información en su dataset para que pueda conocer la política de la compañía y saber cómo tiene que tratar esos datos. Y por otro lado, al administrador, para también notificarle de la presencia de estos datos sensibles y poder así identificar pues, posibles riesgos asociados con esos datos. Y bueno, ya que tenemos todos nuestros datos de Fabric protegidos, vamos a contarles todas las cosas nuevas, chulas, ¿no?, que acabamos de sacar. Sí, efectivamente. Fabric sigue evolucionando continuamente. Una de las últimas releases que ha salido es el Real-Time Intelligence. Para poneros un poco en escenario, volvemos a las pelotas. Los que tenéis pelotas, ¿o las recogí ya? No. Vale. Lanzarla, lanzarla, lanzarla. Venga, todos a la vez. Tengo buenos reflejos. Básicamente, la idea de Real-Time Intelligence es escenario similar, ¿vale? Empiezo a recibir una volumetría de datos, modo streaming, yo creo que no es nuevo para nadie, y lo que vamos a tener es una forma de crear soluciones en real time de manera muy eficiente, con un ecosistema que ya nos trae la parte de Event Stream, Event House, la parte de Reflex y Real Time Dashboards, ¿vale? Entonces, como los nombres indican, básicamente es ingesta de una serie de elementos basados en eventos, por ejemplo, de IoT Hub, de Event Hub, de Confluent, etcétera, que cogeremos esa telemetría, la procesaremos en real time y, sobre todo, vamos a poder establecer alertas, ¿vale?, en base a unos thresholds que se pueden enviar por email, lo podemos ver en Teams y, sobre todo, para reaccionar a tiempo. Importante, ¿por qué Intelligence? No es porque me pueda conectar a algo externo de inteligencia artificial, sino que es que tenemos Copilot siempre asistiéndonos en todas las experiencias de Fabric. A mí eso me parece excepcionalmente bueno,
para precisamente generar todos estos componentes y todas estas soluciones, ¿vale? Aquí podemos ver un ejemplo en que ya definí mi threshold y se envía, digamos, la alerta a Microsoft Teams, que lo usamos casi todos, y podemos reaccionar a tiempo. Os pongo ejemplos, temas de precios de mercado, sensores, IoT, una turbina o un avión. Si estoy en pleno vuelo, quiero reaccionar a tiempo, porque si no, puede haber algún problema bastante serio. Pero no nos quedamos aquí. Antes mencionaba que esta parte de intelligence, que solemos decir en muchas plataformas, en Fabric realmente está aplicada porque viene respaldando, digamos, todas las experiencias que tenemos dentro de Fabric. En este ejemplo vamos a ver Copilot for Power BI, que básicamente a través de un prompt le estamos diciendo, vamos a asumir que yo soy un analista de ventas de una empresa hotelera, ¿vale? Y con el poder de la inteligencia artificial puedo describir, ¿vale?, mediante prompts, o sea, un lenguaje natural, simplemente un chat, lo que quiero obtener en mis informes de Power BI. Yo personalmente soy muy malo en Power BI, ¿vale? Mis compañeros que están por aquí lo saben. Muchas veces pido ayuda, en este caso ya no tengo que recurrir a unos compañeros, sino que tengo Copilot, me ha salvado la vida, para los desarrollos de Power BI. Entonces, describo lo que necesito y ya empieza a analizar mis datos y a generar un draft, vamos a decir, realmente no es un draft, me genera el report, pero yo puedo customizarlo y hacer más cosas, ¿vale? Esto, de hecho, ha quedado mucho mejor de lo que podría hacer yo, y mucho más rápido también. Entonces, yo quiero extender un poco más lo que os decía. Quiero poner el color corporativo, quiero añadir una serie de KPIs, etc. Y lo que voy a hacer es pedirle, por ejemplo, a Power BI Copilot, le voy a decir, quiero que, como soy una empresa hotelera, de las reservas que he tenido, me saques el indicador de más repeticiones en los clientes que han venido a mis hoteles, a mis instalaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que más les ha gustado que repiten la experiencia? ¿Vale? Y básicamente se lo pedimos a Copilot de forma natural, a través de este prompt, y yo, sin hacer nada, pues ya tengo conocimiento en base a los datos de que precisamente los que más han repetido visitas son aquellos clientes que han contratado la experiencia de spa. A todos nos gusta irnos de spa de vez en cuando. Pues en este caso, en este ejemplo, pues lo estamos viendo en directo. Yo no he tenido que programar nada, yo no he tenido que hacer nada, simplemente he interactuado de forma, con lenguaje natural, con Copilot for Power BI, ¿vale? Y me ha generado una solución, que esto lo puedo subir a producción perfectamente. Los usuarios de negocio, que son los que suelen interactuar más con este tipo de reportes e información, lo tienen esa experiencia también. Incluso pueden desarrollar ellos mismos. No tienen que esperar por un ingeniero a que le cree la parte del dashboard, a que le cree los visuals, etcétera, sino que ellos tienen acceso a Copilot y pueden pedirle y customizar una serie de informes, ¿vale?, a medida. Entonces... Nada, esperemos... Perdona la tos. Esperemos que os haya gustado esta nueva amistad entre Fabric y Purview. Y bueno, os dejamos aquí la slide con todas las funcionalidades, por si queréis hacer una foto y luego preguntarnos sobre alguna de ellas, pues estaremos a vuestra disposición. Muchas gracias.